Jorge, muy buenos días. Gracias a Juanpre por ese espacio, la oportunidad que me dan de dialogar con ustedes y también de quienes lo siguen sobre este contexto complicado que estamos viviendo, tanto de política en la Asamblea Nacional como en el país entero. Primero preguntarle, estimada Joana, ¿cómo evaluar un poco las acciones que la Asamblea Nacional en su conjunto realizó durante estos días de paralización? Bueno, nosotros hemos estado trabajando, dando seguimiento a lo que ha pasado y lo que está pasando en territorio. Ya hemos encargado la investigación de estos hechos a una de las comisiones, se ha pedido las comparecencias. Yo sé que en distintas comisiones, tanto del ministro de Defensa, del Interior, de los que están al frente de este proceso de diálogo, incluso la Asamblea Nacional, por parte del presidente, se organizó un, una reunión de conciliación, de acuerdos, de mediación con distintos sectores en un lugar neutro, en el que he intentado que ambas partes puedan sentarse y llegar a un acuerdo por el país. Y es lo que he hecho, ese ha sido el papel que ha jugado la Asamblea Nacional. Ahora es momento de que, cuando conocemos de que el proceso de votación se dio y que las movilizaciones siguen fuera del país, creo que es momento de construir por parte de la Asamblea Nacional una agenda que ya debe construirse en este periodo por esas fechas, una agenda ya no con los jefes de bancada o quizás con su participación, pero con la participación de la sociedad civil, de los movimientos, los colectivos, con la CONAIE, con todos aquellos sectores populares, aquellos sectores que necesitan la atención del país y de la asamblea, y obviamente construirla con ella para tener una agenda que esté conectada con la realidad del país, con la realidad de los territorios. Esperemos que esa sea la siguiente consigna que pueda hacer la asamblea para ayudar a que tanto como la asamblea pueda dar respuestas inmediatas a las necesidades del país y obviamente también tener una agenda que involucre al Ejecutivo con acciones concretas que podemos o que podamos dar seguimiento desde la Asamblea para el cumplimiento de las mismas. Analicemos los números, estimada asambleísta: 80 votos a favor de 137 asambleístas presentes en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el nivel de legitimidad y de cercanía que tienen política en este momento con esos números, a pesar de no haber llegado a los 92 votos del presidente de la República con la Asamblea Nacional? Ojo, que hasta el mismo presidente actual de la Asamblea Nacional, el señor Saquicela, votó todas las ocasiones a favor. Esos son, como por ahí tenemos estos hallazgos de la relación, cómo va a continuar la relación y la legitimidad principalmente. Me interesa saber esto del presidente de la República en la Asamblea Nacional. A ver, yo plenamente lo único que me queda es confiar de que puede hacer esos cambios y confiar porque el éxito que tenga a través de esos cambios es el éxito que tengan los ecuatorianos y la verdad le deseo mucho éxito a él, le deseo que pueda entender cuáles son las fallas que ha tenido durante este año de gobierno, deseo que pueda entender cuáles son los malos elementos que tiene cerca de él, que pueda hacer esos cambios, porque si no el país no puede o no puede estar condenado a otro año más como el que hemos vivido. Requiero de verdad que se sienten todos a dialogar, que entendamos que a pesar de nuestras diferencias, no estamos para atender una agenda personal, sino una agenda país. Y lo que quieren los ecuatorianos es reconciliación entre todos, que estemos o que dejemos de estar divididos, que dejemos de estar polarizados, que dejemos de vernos como el gobierno nos quiere ver a nosotros, ¿no? Como los golpistas y los demócratas, ni tampoco como la oposición quiere que lo veamos al país. ¿Y a qué me refiero? A que también ellos pretenden que la Asamblea Nacional se vea dividida entre quienes salvaron al pueblo y quienes están en contra del pueblo. Eso no es así. Cada quien puede tener su razón de votar, va a ser el pueblo quien va a condenarlos o no, pero hoy, por hoy, con 3 años más por delante, creo que no es momento de seguir sembrando esos odios y seguir viendo esta causa justa de protesta en las calles como una tarima política o como un rédito político para las próximas elecciones. Dejar de pensar en las próximas elecciones y concentrarse en lo que quiere el país ahora. Y el país necesita unidad. El país necesita que, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de lo que los partidos o lo que esta coyuntura pueda dejarnos, seamos capaces de saber que somos un solo país y que un solo país requiere que todos tengamos que trabajar por un mismo frente, por las mismas causas. Y obviamente el gobierno, si ya
no existen las voluntades en la Asamblea Nacional, debe entender que si no cumple, va a ser la voluntad del pueblo ecuatoriano quien se va a hacer sentir y quien va a exigir hasta hasta el último derecho y hasta el último punto de dignidad, que es lo que estamos peleando fuera. Entonces, para mí ese mensaje, yo creo que ya es momento de dejar de estar polarizados y comenzar a trabajar en una sola agenda. Esperemos que este año sea posible, esperemos que con este momento coyuntural que ha vivido el gobierno y la Asamblea también, puedan darse cuenta de lo que está ocurriendo y puedan remediar de ambas partes los errores que hemos tenido en este proceso y comenzar a ver por el país, por las grandes mayorías, por todo el Ecuador. Ahora, asambleísta, una de, digamos, de las votaciones que está ahora en el, si se quiere, en el punto de la discusión es de la Izquierda Democrática, una bancada con la que usted llegó a la asamblea. La pregunta es, ¿por qué la asamblea, la Izquierda Democrática, perdón, no apostó por este pedido de destitución cuando veíamos, por ejemplo, en otros momentos de la historia del país, su participación activa, por ejemplo, en el derrocamiento de Abdalá Bucaram, bueno, de otros presidentes? Bueno, yo creo que en ese momento, bueno, eran momentos totalmente diferentes, pero actualmente yo he sido muy crítica con algunas actuaciones que ha tenido una ala de la Izquierda Democrática demasiado gobernista y demasiado servida a los intereses de este gobierno, y por eso también, bueno, ha pasado todo lo que ha ocurrido con mi permanencia en la Izquierda Democrática. Hoy por hoy tenemos y conformamos otra ala de la Izquierda Democrática, y la misma existió división de criterio acerca de cuál era la verdadera votación que se debía tener. Y le digo, mi ala crítica o mi ala en la que representamos a la verdadera izquierda democrática, hemos sido quienes más hemos confrontado al gobierno, quienes hemos tomado esta actitud de decir, bueno, las cosas están mal, no podemos seguir solapando desde el Ejecutivo, que es el contrapeso importante que debe existir hacia este gobierno. Pero existían muchas opiniones acerca de la votación, por lo menos de mi ala, porque la otra obviamente ya desde un momento dijeron que iban a proteger al gobierno y que jamás iban a prestar para votar por el 130. Pero aquí también hay que ver qué es lo que pasa detrás de, ¿no? Lamentablemente esta causa justa de los pueblos, de las comunidades, de los colectivos, ha sido usada como plataforma política para un sector de la Asamblea Nacional. Un sector que ha querido atribuirse a esta causa, que ha querido sacar réditos políticos de esta causa. Pero en un momento yo tomé la decisión de que no iba a votar por ellos ni por Lazo, sino iba a votar por la gente, y la gente está inconforme, la gente tiene un reclamo digno hacia este gobierno por la falta de palabra y la falta de compromiso con estos sectores sociales. Y le digo que ha sido complejo, ha sido un debate bastante extensivo, arduo, que ha tenido varias posiciones, que ha tenido decisiones incluso divididas en esta votación, porque esta votación fue dividida incluso en mi ala, para quienes tienen sus distintas realidades en territorio, quienes responden también a las exigencias que tienen sus territorios. Y bueno, es complejo en este momento. Yo solo puedo responder por mi voto, y mi voto siempre dije que iba a ser el que me iba a permitir salir a los medios de comunicación, sustentarlo, apoyarlo, ratificarme en esa votación, y la que me podía hacer dormir tranquilas durante las noches. Y fue este voto. Siento que me dio la tranquilidad y la paz que no hemos tenido durante estos días, y decir que por lo menos mis opiniones o mis criterios me llevaron a esta votación. Sin embargo, estimada asambleísta, tenemos en el país un sistema de partidos. Hay un sistema de representación y de voto, y la representación en la Asamblea Nacional se ha convertido en una especie casi de justo de individualidades, de establecer quién está a favor o en contra, y cuál es la expectativa que se tendrá o el trabajo que tendrá la Asamblea Nacional con esta fragmentación. No solo pasa, y me refiero a la tendencia centro-izquierda, no solo pasa con la izquierda democrática, hemos visto lo mismo durante este tiempo en la Asamblea Nacional como el Pachacutic. ¿Qué respuesta se le puede dar de las futuras acciones de la Asamblea Nacional con esta fragmentación y con esta no correspondencia a pensamientos ideológicos de movimientos y de partidos? Bueno, hay momentos en los que ser orgánico, y si estos responden a los estatutos y los intereses del partido y del país, está bien. Pero hay momentos difíciles en los que te cuesta ser orgánico,
que me imagino que lo tuvieron que haber vivido algunos partidos que quizás no han tenido ese problema, ¿no? Que como por ejemplo ha sido la bancada de UNES, pero un momento en la historia en donde te tocó votar a favor de que entre en vigencia una ley tributaria cuando eso no es algo que es parte de tu campaña o no es parte de tu ideología, el tema de más tributos para la clase media y clase baja de este país, es complejo. Entonces, ahí también es duro ser orgánico. Yo no hubiera tenido la entereza de votar como votaron ellos, aún así porque te hayan obligado ciertos directivos, y ahí es cuando creo que es duro esto de pertenecer a un partido o una organización, pero hay momentos como estos que existía argumentos, por lo menos de nuestra parte, en las que estaban en contra de hacerle un juego a cierto partido, cierto movimiento, que sabiendo que no habían los votos, se lanzan a gastar una facultad que solo puede ser ejercida una sola vez durante los 3 primeros años, cuando se planteó la idea de que como no existían los votos, podamos alargar el debate, no cerrar el debate, para poder tener al gobierno de alguna forma, creo que presionado para que pueda cumplir con las demandas, y bueno, no se hizo, se votó el día de ayer, se agotó esa oportunidad, le dejas vista un escenario al gobierno diciendo de que no existen las voluntades suficientes como para poder hacer esa presión necesaria. Pero es el complejo político, sumamente difícil. Esperemos que como partidos de centro izquierda que queremos ser la tercera vía podamos sentarnos nuevamente del hogar, podemos encontrar un frente juntos, y me refiero al acuerdo que se hizo iniciar con Pachacuti y con Izquierda Democrática. Esperemos que este acuerdo pueda nuevamente reforzarse, pueda encontrar nuevamente la luz, y podamos ir trazando esa tercera vía que es tan importante y necesaria en el país, y que si nosotros no se logra una mayoría, si la Izquierda Democrática y Pachacuti vuelve a hacer ese punto de inflexión necesaria para poder dar paso, ¿no?, a ciertas cuestiones, y si tenemos una agenda clara por el bien del país, creo que es lo mejor que se puede hacer, y las demás bancadas van a tener que sumarse por esos proyectos importantes. Bueno, mientras, disculpe por interrumpirle, pero mientras continúan resolviendo las contradicciones internas, vamos al día número 17 del paro nacional. Estábamos a la expectativa justamente de el espacio de diálogo entre el ministro de gobierno y las diferentes organizaciones sociales. Esta semana parecía que algo se iba a resolver. Finalmente, la acción concreta del presidente de la República con sus declaraciones cerraron la posibilidad de diálogo. ¿Qué posibles acciones tiene la Asamblea Nacional para continuar promoviendo el espacio justamente de consenso, de resolución del conflicto en el país? Porque la cosa está bastante grave, le comento. Lo sucedido en Shushufindi no es un hecho aislado, se habla justamente, se potencia desde el gobierno nacional lo sucedido en este sector del país, pero ya veamos varias personas asesinadas durante este paro nacional. Ayer lo que se registraba también en la capital, en la comuna, en San Miguel del Común, con la arremetida de la Policía Nacional. ¿Cuáles son las acciones posibles que puede continuar haciendo la Asamblea Nacional en este contexto? La Asamblea Nacional debe tomar una decisión de qué papel va a jugar dentro de esta crisis que se vive en el país. Si ya fracasó el intento quizás por parte del presidente, nosotros estamos planteando que se pueda crear una comisión ocasional que solamente trabaje en el tema de mediación, y tanto en el tema también de investigación. ¿Y a qué me refiero con mediación? Una mediación directamente con el presidente Lazo o con la CONAIE, sino con todos los sectores sociales y con todas las organizaciones civiles que están protestando en las calles. Que la Asamblea Nacional pueda, a través de esta comisión, construir esa agenda con los puntos relevantes que tiene el país, a través de quienes han salido a protestar, que obviamente son los intereses de las grandes mayorías del Ecuador, pero con esta comisión trabajando de forma permanente, construir esta agenda, poder sentar a distintos representantes de las carteras del Estado, poder llegar a acuerdos mínimos, acuerdos a corto, mediano y largo plazo, en el que pueda trabajar a la par con esos incidentes que usted comenta, que son terribles y que ninguno de ellos se puede quedar en la impunidad, y que tenemos que evitar.
Es que tenemos un inconveniente con la señal de internet del asambleísta. Estábamos conversando con Joana Moreira, asambleísta por la Izquierda Democrática, parte del CAL, además, analizando un poco lo que fue la votación el día de ayer. Recordemos cómo quedaron los números, Jorge. Tuvimos 84 votos a favor de la destitución del presidente de esta moción presentada, 11 abstenciones y 24 votos en contra, parte, como decimos, de la votación que se dio el día de ayer en una segunda reconsideración, además, porque recordemos un poco lo que sucedió. Ya en un primer momento se vota esta moción, alcanza 81 votos. La asambleísta Vilma Alrade pide la palabra y mencionó que aparentemente hubo problemas con el sistema informático de la asamblea en esos momentos. Otros legisladores también de la misma Izquierda Democrática lo añadieron, y bueno, tenemos finalmente esta otra votación que, como decimos, vamos nuevamente a retomar la entrevista con Joana Moreira. Gracias. Mil disculpas. Bueno, les comentaba que nosotros hemos, desde nuestra ala de la Izquierda Democrática, hemos enviado ya una solicitud de cambio del orden del día justamente para la creación de esta comisión ocasional, que espero cuente con las voluntades necesarias, que espero que entendamos que la Asamblea Nacional debe jugar un papel protagónico en este momento y que debe ayudar a poder salir de esa crisis que continúa, que no se acaba simplemente con una votación, un proceso de activación, y vamos a ver en este momento quiénes sí están con el país y quiénes quieren trabajar por el país. A pesar de todo lo que ha ocurrido, a pesar de todo lo que ha pasado, la Asamblea Nacional debe continuar fiscalizando y mediando este proceso complejo, esta crisis que está viviendo el país, y esperemos que ya se pueda estar debatiendo el día de mañana, que me parece que hay nueva sesión de la Asamblea Nacional, y podamos tomar esta decisión y podamos seguir el camino del diálogo, seguir el camino de encontrar respuestas para las grandes mayorías. Hay una agenda en realidad pendiente de la Asamblea Nacional. Podría citar un ejemplo: la aplicación justamente de las reformas de la LOI, la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En la Asamblea Nacional se resolvió finalmente el tema de la equiparación salarial, pero al parecer al gobierno central no le interesa cumplir con las normas que ya se encuentran ahí, y en ese rol fiscalizador entenderíamos que la Asamblea Nacional tiene su papel pertinente. Para cerrar nada más, ¿qué le merece la comparecencia de el ministro del Interior, Patricio Carrillo, y del ministro de Defensa? Me refiero, estuvimos atentos a esa comparecencia, la justificación del uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, principalmente. ¿Qué comentario le merece las palabras y las acciones concretas desde el Ministerio del Interior? Bueno, bastante contradictorio, incluso las ponencias entre ambos que estuvieron en la Asamblea Nacional. A mí la verdad es que estas comparecencias en el pleno de la Asamblea Nacional me dejan mucho que desear. No se tiene la posibilidad de poder como que replicar lo que ellos han dicho. Simplemente van a la Asamblea, dicen lo que dicen, cosas diapositivas llenas de mentiras, y al final se retiran simplemente. Ni siquiera, siendo por Zoom, tuvo la delicadeza de quedarse a escuchar lo que los asambleístas pensamos o lo que los asambleístas vemos en este contexto, y por eso creo que es necesario que nosotros podamos crear esta comisión que investigue. ¿Para qué? Para que él tenga que asistir no al pleno, sino a esta comisión, y en esta comisión poder replicar los argumentos que han dado, incluso mostrar que están equivocados y que están mintiéndole a la ciudadanía, y en el contexto también de poder encontrarnos responsables durante este paro nacional de las vulneraciones de los derechos. Pero eso se hace solamente con un seguimiento y con un trabajo que permita dar un informe en el que se pueda ver si amerita un juicio político o no, y si el Pleno de la Asamblea Nacional está dispuesto a pasar a este segundo paso. Finalmente, asambleísta, en redes sociales mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo va a continuar el país después de todo lo sucedido en estos días, 3 años más? Me refiero al presidente de la República, Guillermo Lasso, pero además, digamos, en un momento y con varios comentarios, por ejemplo, del mismo presidente que ha mencionado que va a gobernar sin asamblea, el tema mismo de la muerte cruzada. ¿Qué esperar de la Asamblea Nacional en lo que llega? Bueno, en el tema de la muerte cruzada, creo que el presidente ha dado claras luces, y este gobierno de estar totalmente con temor de que la muerte cruzada puede darse, porque saben que va a ser debut y despedida, porque jamás van a ser gobierno en este país, porque ninguno de ellos va a volver a los puestos en los que se han encontrado, y también es un golpe durísimo, incluso porque no creo vuelva
ni siquiera a tener un solo asambleísta en este parlamento, obviamente por esas actuaciones de gobiernistas sin ni siquiera ver los intereses de la ciudadanía. Y es que mucha gente incluso que votó por Guillermo Lasso está decepcionada y esperaba mucho más de él en este contexto. Ahora, es momento de comenzar de cero, por decirlo de esa forma, que suena mal porque es un año en el que ha existido mucha falta de atención por parte del gobierno, pero es momento de que el gobierno y tanto como la Asamblea Nacional puedan entender los errores que han tenido de parte y parte y poder trabajar por el país. Es lo único que queda, porque podemos pasarnos todo este próximo año legislativo llevando comparecencias, llevando juicios políticos a los ministros, pero en sí no es una respuesta que la ciudadanía quiere. O sea, la ciudadanía quiere mejorar la calidad de vida, quiere que se puedan garantizar sus derechos, quiere que se pueda destinar presupuesto tanto para las universidades, que se devuelva el presupuesto a las universidades, que tengamos infraestructura, que tengamos hospitales, que tengamos medicina. Eso es lo que quiere el país. El país no se resuelve con la tarea de fiscalizar, aunque tenemos justicia a través de la tarea de fiscalizar, pero eso no le pone una plaza de trabajo a una persona o un joven que salió de la universidad. Entonces, esperemos que este año el gobierno pueda entender que se están quedando sin apoyo por parte del país, y que si no es ahora en el 2022, va a ser la ciudadanía quien se levante, y todos, a exigir a este gobierno que dé un paso al costado, y creo que esa tampoco es la forma. Por lo tanto, obviamente si no cambia, la única forma va a ser que tenga que dar un paso al costado y que entienda que el puesto de presidente le ha quedado muy grande. Asambleísta Moreira, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, estaremos pendientes entonces de las actuaciones de la Asamblea Nacional, como usted menciona. Muchísimas gracias. Gracias, Verónica, Jorge, por ese espacio y la oportunidad. Igual a Wambra.